Iniciamos con información internacional hablando del Sol, ya que emitió su mayor llamarada, es decir, gigantescas liberaciones de energía y partículas al espacio. ¿Está la Tierra a salvo? A continuación le daremos más detalles. Después de generar las deslumbrantes auroras boreales el fin de semana, la NASA compartió el martes un comunicado anunciando una noticia sorprendente. El Sol había emitido una potente llamarada, que son erupciones de energía del Sol que generalmente duran desde minutos hasta horas. Esta en particular ha sido catalogada como la más grande de este ciclo solar de 11 años, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La llamarada provino de la misma región que desencadenó la tormenta geomagnética y la impresionante exhibición de auroras boreales en todo el mundo. Esa fue la tormenta geomagnética más extrema desde 2003, según dijo el centro. Las erupciones solares suelen tener lugar en regiones activas del Sol que incluyen la presencia de fuertes campos magnéticos. Pueden afectar la radio, las redes eléctricas y las comunicaciones. Los usuarios de señales de radio de alta frecuencia pueden experimentar una pérdida de señal temporal o total. Sin embargo, debido a la rotación del Sol, la mancha solar en cuestión ya no dirige esta energía en dirección a la Tierra, lo que minimizará los impactos. Y tenemos información en desarrollo para aclararle a usted sobre lo que está ocurriendo en el Sol con este lanzamiento, por ejemplo, de las llamaradas y cómo se relaciona a las auroras boreales que estuvieron muy presentes durante el fin de semana. En tan solo unos minutos vamos a contactar con el astrónomo Edgar Castro Batten para que nos explique un poco más en qué consiste este fenómeno, tomando en cuenta que hay ciertas repercusiones o ciertas consideraciones más bien que se tiene que tener acá en la Tierra, y también los astrónomos pues están muy atentos a cómo es que se va comportando el Sol. Después de generar estas deslumbrantes olas de aurora boreal este fin de semana, nuestro Sol aún no ha terminado pues su actividad. La llamarada solar más fuerte del ciclo, esta ocurrió este martes por la tarde, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La llamarada considera X8.7 y la clase X indican las llamaradas más intensas posibles. Provino de una misma región que desencadenó la tormenta geomagnética y la impresionante exhibición de auroras boreales en prácticamente todo el mundo. Esta tormenta fue la tormenta geomagnética más extensa desde el 2003, así mencionaron los encargados del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Lo que señalaron directamente fue: una llamarada es una erupción de energía del Sol que generalmente dura de minutos a horas. Las llamaradas de esta magnitud no son frecuentes, es por ello que daban a conocer pues los expertos que es un fenómeno que hay que estudiar. El intenso destello de luz ultravioleta de este martes fue fotografiado por el Observatorio de la Dinámica Solar de la NASA, que dijo que la llamarada alcanzó su punto máximo a las 12:51 hora. Ahí tiene usted cómo es que se encontraba el Sol justamente a esa hora. Las erupciones solares suelen tener lugar en las regiones activas del Sol, que incluyen la presencia de fuertes campos magnéticos. Pueden afectar la radio, las redes eléctricas y otro tipo de comunicaciones. Los usuarios de señales de radio de alta frecuencia pueden experimentar una pérdida de señal, ya sea temporal o total. Sin embargo, derivado a la rotación del Sol, la mancha solar en cuestión ya no se dirige esta energía a la Tierra, lo que va a minimizar los impactos. Las llamaradas también pueden representar una amenaza para los astronautas y las naves espaciales. Sin embargo, la NASA pues ha dado seguimiento a este tema y ha descubierto la semana pasada que no había ningún riesgo para los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los científicos habían emitido desde el pasado viernes una alerta de tormenta geomagnética severa por primera vez en casi 20 años, advirtiendo a la gente que se preparara para cortes de energía durante la tormenta solar de la semana pasada. Incluso la Casa Blanca también estaba siguiendo este evento para detectar posibles impactos. Así que ya nos confirma producción que el astrónomo Edgar Castro ya se encuentra con nosotros. Licenciado, como siempre, bienvenido a TN23. Sabemos que es un fenómeno pues que no es tan común. Sin embargo, hay muchas preguntas, especialmente de nuestros televidentes, que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Por favor, iniciemos explicando en qué consiste este fenómeno. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. El fenómeno consiste en que
Normalmente el Sol tiene un ciclo de 11 años en el cual baja un poco su actividad, llega a un mínimo y luego empieza a subir su actividad hasta llegar a un máximo. Actualmente en el año 2024 estamos llegando al máximo de actividad del Sol. Esta se va a llevar a cabo en el resto del año y a principios del 2025. Esto hace que el Sol tenga mucha actividad, como por ejemplo producir manchas solares, y esas manchas solares causan expulsión de masa coronal, que es material interno del Sol y que se expulsa a gran velocidad. Esa la expulsa todo el sistema solar. Como nuestro planeta está ahí también, entonces lo recibe y prácticamente esto tiene un escudo en la Tierra, que es el campo magnético, porque si esto nos penetrara sin ese escudo, prácticamente acabaría con la vida que hay en la Tierra, porque es demasiada energía. Entonces el campo magnético y la atmósfera nos defienden de eso y desvían las partículas hacia el norte y hacia el sur, ocasionando un fenómeno luminoso que se conoce como aurora boreal o aurora austral, si es en el sur. El evento que ocurrió el viernes fue un evento que se pasó de lo normal, porque la explosión que tiró una mancha solar gigantesca fue mucho más intensa que lo que es normal, el valor normal del Sol. Las explosiones se clasifican de la A, hay nivel B, hay nivel C, después sube a nivel M y después sube a nivel X. La explosión que tuvimos el viernes es una X7. Entonces fue una explosión de las más grandes que hay, y así como la que hubo anoche, que fue una X.8. Entonces ese tipo de explosiones que hacen que la Tierra reaccione de una manera diferente. Prácticamente se prendieron las luces en la Tierra, se prendieron las auroras boreales en regiones donde nunca se habían visto, o hacía por lo menos 100 años que no se miraban, como por ejemplo en la Florida, en Estados Unidos, en la parte norte de México, en las Islas Canarias, y en el sur al mismo tiempo había mucha actividad también, como en Ushuaia, en Argentina, y en Chile también se vieron. Normalmente solo se miran en la Antártida, no llegan a las regiones de Chile, pero como era tan grande la descarga, entonces se reflejó en una actividad de luz en el cielo. Esta actividad de luz se produce porque las partículas que está lanzando el Sol chocan contra los átomos de la atmósfera de oxígeno, de nitrógeno, y crea esos colores. Ahora bien, ¿eso causa algún daño? Afortunadamente, el viernes fue inofensivo. Solo se vieron bonitas fotos y se distribuyeron por las redes sociales. Pero si esto hubiera subido de intensidad, otra historia estaríamos hablando. Cuando sube la intensidad del Sol, puede dañar las comunicaciones, puede dañar los satélites y puede dañar las líneas de electricidad, los cables de alta tensión, todos los tendidos eléctricos, etcétera, como ya ha ocurrido en ciclos anteriores. Ese es el cuidado que, digamos, que hay que tener, esa es la advertencia que se da. Pero ¿qué podemos hacer? Dirá alguien, si no podemos detener al Sol. Sí, es cierto, no podemos detenerlo, pero sí podemos tener ciertas precauciones o coberturas. Y eso es lo que se lanza cuando lanzan las alarmas, así como la del viernes y la de ayer. ¿Esto va a ocurrir? ¿Ya terminó? La respuesta es que no. Todavía falta, porque estamos, por lo menos de aquí hasta mediados del año entrante, estamos en el pleno máximo solar y es posible que se vuelva a repetir este efecto. No es seguro, pero sí es factible que se vuelva a repetir. Entonces, de eso se trata el fenómeno. El Sol está ahorita en mucha actividad y por eso se produjo ese fenómeno. Esto hacía 24 o 23 años que no se miraba una actividad así. Entonces, llamó mucho la atención porque en todo el mundo, en el norte y en el sur, no en Centroamérica, no en la parte del trópico, se vieron auroras boreales. Y digo no en Centroamérica porque
Y gracias a Dios no las vimos acá, porque si las vemos es una mala seña. Quiere decir que esto está tan sobrecargado que es posible verlas en Centroamérica y eso implicaría probablemente ya un desastre en algunas líneas de transmisión quemándose o satélites que ya no pueden soportar tanta sobrecarga y se queman. Y eso impediría comunicaciones o ver nuestros programas favoritos o las noticias o no usar WhatsApp o no usar Waze en nuestros teléfonos y nos afectaría a todos. No se sabe por cuánto tiempo. Entonces, esa es una descripción del fenómeno. Eso no es un fenómeno trivial, es un fenómeno bien importante lo que acaba de pasar. Definitivamente. Muchísimas gracias, licenciado Edgar Castro, por esta explicación tan amplia en donde se daba a conocer pues distintos aspectos que la población guatemalteca debe saber en relación a ello. Así que nuevamente reiteramos el agradecimiento y seguramente vamos a tener contacto más adelante, tomando en cuenta que ya indicaba el experto que pues en algún momento no sería la primera vez que ocurre. Bueno, más bien no ha sido la primera vez, pero desde hace muchos años no pasaba. Y es así entonces como las autoridades internacionales están dando un seguimiento a ello y emitiendo distintas alertas. Ha sido algo positivo entonces, según el licenciado Castro, que las auroras boreales no se hayan visto realmente en Centroamérica.